Hola, bienvenidos a una nueva unidad. En este caso vamos a hablar sobre las diferencias entre las preposiciones por y para. Ambas preposiciones suelen confundir al estudiante de habla inglesa porque en realidad no existe tal diferencia en inglés. Entonces, cuando pensamos en por y en para, si tuviéramos que hacer una imagen visual de lo que representa el por y lo que representa el por vendría representado por esa flecha que atraviesa el cuadrado, mientras que el para representaría el destino final de esa flecha. Por ello, cuando utilizamos por, siempre vamos a tener una referencia a la idea de a través, like crossing something, o causa, through something we reach a certain goal, o un medio o un intercambio, un cambio. Mientras que el para siempre va a tener esa idea de destino, de finalidad y de propósito. Entonces, por eso esa imagen visual tal vez les sirva para ayudarlos a recordar cuáles son los usos generales de por y para. Obviamente hay muchos otros usos diferentes que veremos después, y también hay muchas expresiones que en algunos casos utilizan la preposición por y la preposición para. Desafortunadamente van a tener que memorizar todas esas expresiones porque en realidad no hay una forma de explicar el por qué utilizamos por o para con algunas de esas expresiones. Simplemente suceden de esa manera. Ok, entonces ahora que hemos visto la diferencia principal entre las dos preposiciones, vamos a ver algunos casos más específicos con ejemplos de usos de la preposición por. Entonces recuerden lo que veíamos en la imagen visual, es el por lo utilizamos siempre que queramos atravesar este recuadro para alcanzar un objetivo final. Entonces, por ello, siempre que hablemos de razón o de causa, vamos a utilizar la preposición por. Por ejemplo, siempre que tengan expresiones como because of, van a utilizar la preposición por. By the way, because of you cannot translate as porque de. That doesn't exist in Spanish. We have because of is por. Entonces, por ejemplo, si queremos decir he won because of his effort, en español diríamos ganó por su esfuerzo. So through your effort, you achieve something, your goal of winning in this case. O lo hice por mis hijos, that was the reason why I did this. Entonces, por eso en este caso utilizamos también la preposición por. Siempre que queramos mencionar la idea de a través, crossing time or space, tiempo o espacio, vamos a utilizar también la preposición por. Por ejemplo, si decimos estudié por 2 horas, I studied for 2 hours o through 2 hours. En ese caso, en español debemos utilizar la preposición por también. O entré por la ventana, I entered the room through the window. Obviamente también expresa esa idea de atravesar algo, ¿verdad? Por otro lado, también cuando tengamos expresiones que impliquen un medio o un intercambio, por ejemplo, un medio sería hablé por teléfono o un medio de transporte, viajé por tren o por autobús. Pues en esos casos también podemos utilizar la preposición por. Y siempre que hablemos de intercambio, ya sea bien intercambio de dinero o comprar un producto o intercambio entre 2 productos diferentes, también vamos a utilizar la preposición por. Por ejemplo, si decimos lo compré por $2, so I bought it for $2. ¿Okay? Hay un intercambio y por eso utilizamos la preposición por. Por último, también podemos utilizar la preposición por cuando hablamos de sustitución. Por ejemplo, si queremos decir trabajé por mi hermano ya que estaba enfermo. En este caso, I substituted my brother at work because he was sick and I couldn't make it. Entonces, en este caso, como hay una sustitución, pues es la preposición por. Trabajé por mi hermano. O te cambio algo por otra cosa. ¿Okay? Por ejemplo, te cambio este libro por ese disco de los Ramones. Pues te cambio algo por algo más. ¿Okay?
Siempre que sea cuestión de intercambio, sustitución, también vamos a utilizar la preposición por. Bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla y vamos a enfocarnos ahora en los usos de para. Entonces, recuerden que para lo que expresa siempre es destino final o finalidad, propósito. Y si hablamos de destino, pues obviamente siempre que sea un destino físico podemos utilizar para. Por ejemplo, salimos para Memphis. Pero el destino puede ser también temporal, no tiene por qué ser solamente de espacio, sino puede ser un destino temporal. Por ejemplo, la tarea es para el lunes, the homework is due on Monday. Entonces diríamos la tarea es para el lunes, es la fecha final, the deadline. El regalo es para mi hermana. Mi hermana es el destino final de mi regalo y por eso utilizamos la preposición para. The present is for my sister. My sister is the final destination of the present. O lo mismo que veíamos antes, hazlo para las 10. Las 10 es la hora límite para completar esa tarea. Muy bien, después también vamos a utilizar la preposición para cuando hablamos de finalidad o de propósito. Por ejemplo, si decimos bebía para olvidar, he or she used to drink to forget, in order to forget. So whenever you have that in order to, en español va a ser para más infinitivo, para olvidar. O es bueno para dormir, it's good in order to sleep or to sleep. Es bueno para dormir, es el propósito o la finalidad. ¿Okay? Entonces, siempre que sea propósito, finalidad, in order to, vamos a utilizar la preposición para. También, y este uso realmente no tiene una explicación, utilizamos para cuando nos referimos a la expresión considering that. So something that is not the norm. For example, you say, considering that you are from the United States, you can speak Spanish very well, right? So for being an American citizen or for being born in the United States or considering that you're born in the United States, you can speak Spanish very well. En este caso, el para significa esa idea de considering that, something that is not normal. O para ser tan joven es muy maduro. So considering that he's that young, he acts in a mature way. También cuando hablamos del empleo, si recuerdan antes utilizábamos por para sustitución. Para es cuando trabajamos para otra persona, our employer. Por ejemplo, trabajo para mi hermano. I work for my brother, meaning that my brother is my boss. ¿Okay? Porque es el jefe de la compañía, por ejemplo. Entonces, o trabajo para State Farm, o trabajo para ISU. Siempre que queramos mencionar quién es nuestro empleador, nuestro jefe, pues vamos a utilizar la preposición para, porque en este caso no es una sustitución. ¿Okay? Esa es la clave, que no sea una sustitución. Bien, y por último, la última pantalla sobre que vamos a ver en el vídeo son algunas expresiones que utilizan por. Y hay muchas en español. Después en la unidad van a encontrar muchas más expresiones y van también a encontrar verbos que son preposicionales. No los voy a poner todos en el vídeo porque realmente no tienen una explicación, simplemente se trata de memorizarlos y por eso aparecerán en la unidad, en la parte escrita de la unidad que tendrán para esta semana. Entonces, algunas de las expresiones con por son quedar por ejemplo, quedan 2 días, quedan 2 páginas o quedan 2 habitaciones por terminar o por limpiar. So, si quieren decir quedan 2 habitaciones por limpiar, lo que significa es we still have 2 more rooms to finish our job today. Por eso is therefore, por fin is at least, por lo general, in general, por lo menos, at least, por otra parte, on the other hand, por supuesto, of course. Y después tienen algunos verbos que utilizan la preposición por, que es interesarse por algo, to be interested in something. Remember that interesarse is, o interesar is one of those verbs that can act also as gustar.
So you can see that you can use either or if you want to convey that idea. For example, I'm interested in comics. Pues podrían decir, the verb like gustar would be me interesan los cómics, o estoy interesado por los cómics. ¿Okay? Preguntar por, en español es if you are asking about someone. Did she ask about me? Preguntó por mí. ¿Okay? Preocuparse por es igual que interesarse por, es el mismo concepto. Tienen un verbo que puede funcionar como el verbo gustar, y después tienen otro verbo que puede funcionar con la preposición por. Por ejemplo, decimos I'm concerned o I'm worried about your future, por ejemplo. Me preocupo por tu futuro o me preocupa tu futuro. Las dos serían correctas. Y tomar por generalmente se utiliza con la expresión me toma por tonto. Like he or she thinks that I'm stupid, right? Es simplemente lo que significa esa expresión tomar por. Muy bien, pues eso es todo en cuanto al vídeo, pero recuerden, para esta unidad les he escrito todas las expresiones preposicionales, verbos preposicionales que deben saber para este curso. Y como siempre recuerden, memoricen toda esa lista, memoricen todos esos verbos, memoricen todas esas expresiones que utilizan preposiciones diferentes en español y en inglés. En el vídeo solamente nos hemos enfocado en la preposición por y para, pero en la unidad escrita podrán ver que les he puesto muchas más preposiciones y muchas más expresiones y verbos preposicionales. Bueno, como siempre, si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo. Y eso es todo por esta semana. Hasta la próxima.